El videojuego perfecto. Oí rumores sobre una consola de videojuegos, lanzada a principios de los años 90, que decía tener los mejores juegos que te pudieras imaginar. Tenía una gran semejanza con el Super Nintendo, excepto que no tenía ninguna ranura de cartuchos, ningún botón de reinicio, y solo un puerto para el control. Fue lanzada al mercado una cantidad extremadamente baja. Es posible que menos de 100 estuvieron disponibles. Hablé con mucha gente que decía que habían jugado con la consola, todas ellas solo me hablaban sobre un videojuego que la consola traía. La consola tenía otros juegos, pero este era, dicen, el videojuego perfecto. El videojuego tenía gráficos y sonidos realistas, incluso para los estándares de hoy, un suministro interminable de contenido nuevo y divertido, y el único control era todo lo que era necesario. Los NPCs en el juego eran lo suficientemente inteligentes que parecían ser jugadores reales. Fue literalmente un juego que nadie quería dejar de jugar. Las personas que entrevisté comentaron también anécdotas extrañas, contaban que sus padres los regañaban fuertemente después de jugar el juego unos cuantos días y luego tiraban la consola a la basura. Estaba intrigado por lo que sabía hasta ahora, así que fui a buscar a más personas que recordaban esta reliquia de la historia de los videojuegos. Busqué en todos lados y de todas las formas posibles y después de un mes de minuciosa investigación, encontré a 2 personas más. Para ellos era más difícil recordar los detalles de la consola, pero yo era capaz de hacerlas recordar cuando les contaba lo que ya sabía de la consola de entrevistas anteriores a otros individuos. Pude ver sus ojos brillando mientras recordaban al videojuego perfecto. Cuando terminé de hablarles sobre ese videojuego, ambos dijeron: eso no es todo lo que el videojuego podía hacer. Ambos dijeron que era capaz de ocasionar una interferencia completa. Les pregunté qué significaban eso exactamente. Me contaron que al parecer, después de unos días, el juego comenzó a tener un efecto fisiológico sobre ellos. Era como si las acciones hechas en el juego estuvieran afectando de manera directa a la persona que jugaba al juego. Las personas que jugaban a ese juego no necesitaban comer o beber mientras ellos hicieran esas acciones dentro del juego con elementos encontrados en él. Sin embargo, después de un par de días, la persona que me contaba esto habían continuamente por una semana, las personas comenzaban a sentir el daño que se lo había hecho a su personaje dentro del juego. El dolor era pequeño al principio y se empezaba a intensificar con el tiempo. Y el cansancio de la acción constante estaba comenzando a mostrarse en ellos. El juego seguía siendo perfecto. Era mejor que cualquiera que puedas imaginar, pero me estaba agotando físicamente y no podía desprenderme de él, dijo uno de ellos. Casi había terminado con un nivel, y estaba peleando contra un jefe que usaba un látigo. Recuerdo que él me había matado de un latigazo. Tuve que empezar el nivel de nuevo, pero recuerdo el intenso dolor como si me hubieran dado un fuerte latigazo en mi brazo. Luego desabotoné la manga de mi camisa, y pude ver una cicatriz en mi brazo, dijo uno de los entrevistados. Ambos dijeron que después de unos días sus padres los arrastraron por la fuerza de la consola y los llevaron a la sala de emergencias. La consola había desaparecido cuando regresaron a casa, fueron desechadas, como todas las demás, supongo. No pude volver a encontrar a otras personas que supiera de lo que estaba hablando. Los rumores se habían detenido allí, y me quedé con un conocimiento incompleto sobre dónde podía encontrar una de estas consolas. Sin embargo, sentí un sentimiento de temor en el fondo de mi mente y pensé que era necesario examinar los archivos periodísticos de esos años en los que supuestamente existió la consola. Intenté buscar en la base de datos de la biblioteca artículos con la palabra consola pirata y lo que encontré fue impactante. Había un artículo que hablaba sobre 15 incidentes separados de personas encontradas muertas en sus hogares, sentadas frente a sus televisores con una consola de aspecto pirata conectada a ella. Los cuerpos estaban completamente destrozados, incluso las autopsias revelaron que a algunas personas les faltaban órganos. En el artículo se comenta que las televisiones solo estaban mostrando estática, y después de varios intentos no lograron conseguir que la consola encendiera. La policía trató de ponerse en contacto con el fabricante de la consola. Después de revisar el manual y ver las pegatinas que tenía la consola en la parte inferior, finalmente pudieron encontrar la dirección. Rápidamente se dirigieron hacia allí. Todos se quedaron sorprendidos cuando se dieron cuenta que la dirección les llevaba a un terreno donde había un almacén que había sido demolido hace más de 80 años.